Dios los bendiga mucho. Les doy la más afectuosa de las bienvenidas a este video en este tema bíblico que hoy nos atañe a todos. Es un tema muy delicado. De hecho, es de actualidad y señala el fin de los tiempos. Este tema que ha hecho mucho daño realmente y lo más grave es que mucha gente está enferma de esto que hoy voy a tratar y no se da cuenta. Piensan que están bien. Esto es terrible. Por eso hoy voy a tocar con la ayuda del Señor el tema de la apostasía. Apostasía. Y tenemos que definir qué es apostasía para ver si estamos hablando de lo mismo. Hay varios verbos que describen lo que es apostasía. La palabra viene del griego, que es regresarse atrás, volverse atrás. También se podía entender como abandonar, como desertar, como dar la espalda. Todos estos términos describen lo que es apostasía, renunciar a algo. No se puede volver atrás si no está uno al frente. No se puede renunciar a algo que no se tiene. Entonces estoy hablando de personas que abandonan su fe en Cristo Jesús, renuncian a su fe en Cristo Jesús y se regresan al mundo, pero de una manera abierta, de una manera ya indubitable, como decía Lucas en Hechos 1. Y esto, repito, es una señal de los tiempos finales. Pero hay un versículo, un pasaje en la Biblia que quisiera compartir con usted y que ha servido de base, vamos a decir, de base, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Y lo encontramos en la primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19. Así es escrito: hijitos, ya es el último tiempo, y como ustedes han oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es una señal. Salieron de nosotros, ese es el pasaje. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pareciera un trabalenguas, algo enredado, pero no. Solo que le digo algo, está hablando de anticristos, personas que se levantan contra el Señor. No está hablando de apóstatas. Esto es algo que usted debe tener muy bien claro, firme en su corazón. En la primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, escuche, y esto sí es apostasía. Así está escrito: pero el Espíritu, tiene en mayúscula el Espíritu Santo, dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia de ellos está como encostrada, la palabra de Dios les rebota, ya no les llega. Eso es apostasía, y es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Desde hace unos 15 o 20 años se está viendo ya la apostasía dentro de la iglesia. Esto es lo delicado. La apostasía no puede existir fuera de la iglesia. Mire, un ejemplo sencillo. Un requisito indispensable para que alguien se divorcie es que esté casado. Si no está casado, ¿cómo se va a divorciar? ¿De qué se va a divorciar? ¿Qué vínculo matrimonial va a disolver si no hay ni uno? Para que haya apostasía, se requiere que alguien haya caminado con el Señor, le haya aceptado y haya estado con Él hasta años, quizás décadas, pero después abandona su fe, deserta, regresa atrás, renuncia a Jesucristo y a sus asuntos relacionados. Esto es apostasía. Y en esto quiero que usted
Ponga toda su atención, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. No quiero ser agorero ni fúnebre, pero usted puede estar en peligro de cometer apostasía. No crea usted que una vez salvo, para siempre salvo, no importa la vida que yo lleve. No, el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 y Hebreos 12:14. Vea usted, la santidad es la prueba de fuego, infalsificable, de que usted verdaderamente es hijo de Dios. Pero si usted dice con sus labios que es cristiano y con sus hechos vive como un pagano, como un pecador, usted no puede ser salvo. Mire, en griego hay una palabra muy elegante. Esa es ortodoxia. Ortodoxia. La palabra ortodoxia quiere decir palabra correcta, doctrina sana. Eso es ortodoxia. Pero la ortodoxia está muy ligada a otra palabra griega que es ortopraxis. Ortopraxis, que es conducta correcta de acuerdo a esa ortodoxia. ¿Me explico? Sana doctrina y vida conforme a esa sana doctrina. Pero la ortodoxia y la ortopraxis van ligadas a otra que es una manera de vivir compasiva con el pecador, y esto es ortopatía. Ortopatía, simpatía, compasión, dolor. Usted, si dice que es cristiano, tiene buena doctrina, su vida ahí va bien, pero no tiene compasión del pecador, no le importa que se vayan al infierno, tenga cuidado. Me temo que su cristianismo puede ser un espejismo. Pablo nos dice con toda seriedad, examínese cada uno a sí mismo para ver si está en fe correcta. Deje de examinar a los demás. Dios va a tomarle cuenta a ellos. Cada quien le va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Usted examínese a usted mismo. El rey David, al final del Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra súplica. Examíname, Señor. Que no vaya yo a ser nada más címbalo que retiñe, mucho conocimiento bíblico y poca práctica, o mucha práctica pero nulo conocimiento bíblico. No, van entrelazados íntimamente, indisolublemente. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatía. Bueno, no me gusta hablar así porque luego dicen, ay, el hermano se volvió ya pedante. No, es que necesito que usted tenga base bíblica. Y ahora vea esto. En la segunda de Tesalonicenses, el Señor nos advierte algo que derrumba hasta sus cimientos, no la doctrina, pero sí la enseñanza general en la mayoría de las iglesias, en la enorme mayoría de las iglesias, de que antes de la venida del Señor por su iglesia, va a ocurrir un gran avivamiento. Por eso hay un avivamiento enorme aquí, otro allá, y otro más allá, y otro allá. Pero usted ve que en esos grandes avivamientos, entre comillas, no hay ortodoxia, no hay ortopraxia, no hay ortopatía. Solo son espejismos. Pero como se sienten bien, se cantan himnos y todos levantan la mano y lloran y ponen cara de que están en el cielo. Eso no es señal, son emociones. Pablo no apelaba a eso, ni siquiera a su conocimiento. Yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría para persuadirlos, sino con manifestación de poder y de virtud del Espíritu Santo. Vea, eso es lo que cuenta. Pablo dice, cuando yo llegue a ustedes, Corintios, no voy a oír informes, voy a ver sus vidas. Nuestras vidas son el mejor sermón. En la segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4, nuestro hermano Pablo derrumba, lleno del Espíritu Santo, esa idea tan generalizada de que en los últimos tiempos va a haber un gran avivamiento. No lo va a haber. En la segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 1 en adelante, así es escrito. Le rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, el arrebatamiento, que no se muevan fácilmente de su sentimiento, ni se conturben, ni por espíritu, alguien que predique por allí, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, son apócrifas. Como que el día del Señor está cerca, porque nadie los debe engañar de ninguna manera. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. No, sin que antes venga un gran avivamiento. Entonces se manifestará el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. No se refiere a Judas, se refiere al anticristo, que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Esa es la abominación desoladora. Mire usted, ahora por YouTube nos bombardean con cultos, pero usted ve las prácticas que hay. Algunas prácticas no solo son antibíblicas, son abiertamente ocultistas y satánicas. Y sin embargo, en medio de manifestaciones satánicas, la gente está gritando aleluya, lleno del poder de Dios, dicen ellos. No hay tal. Examine su ortodoxia, su ortopraxis y su ortopatía. Eso es una prueba de fuego. Usted va a tener así una seguridad inamovible como el monte de Sión, de que usted está en el camino correcto. Examínese, hermano. Mire, le voy a compartir un pasaje muy doloroso. No puede ser, pero pues pudo ser dolorosamente. No puede ser o no debe ser que alguien tan usado por el Señor, tan ungido por el Señor, haya caído en apostasía. Pero la Biblia nos narra esto para que veamos también que es palabra de Dios. El Señor no quiere adular a nadie. Él dice la verdad. Me refiero al dolorosísimo caso de el rey Salomón. Su nombre era Jedidia, el amado de Dios. Mire, el hijo del rey David. En el primero de Reyes 11, así es escrito. Le leo textualmente para que usted se funde en la palabra de Dios, no en lo que yo diga. Aunque lo que yo le estoy diciendo lo estoy fundando en la Biblia, el Señor quiere que se funde en la palabra de Dios, no en mi sermón. Así es escrito. Primero de Reyes 11, a partir del 1, escúcheme con su corazón. Así es escrito. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ya eso era desobediencia a Dios, yugo desigual. Amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Ammón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las eteas, puras paganas. Naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entren a ellas, ni ellas entrarán a ustedes. Porque ciertamente esta es la razón, no es que el Señor quiera echarnos a perder la fiesta. Esta es la razón. Ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses diabólicos. Esto es gravísimo. Dioses ajenos, y su corazón no será perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. A estas se juntó Salomón con amor, fíjese. ¿Cómo podemos amar a alguien que causó la crucifixión de nuestro amado Salvador? Vea, hermano. Escuche. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Aquí se mencionan a 1000 nada más. Y sus mujeres, escúcheme, torcieron su corazón. Salomón iba bien. No ha habido un rey tan sabio como Salomón, un rey tan rico como Salomón, un rey tan ungido como Salomón. Pero escuche, esto es terrible, doloroso. Esto sangra.
Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Piense en David como el hombre conforme al corazón de Jehová. Téngalo así en alto. Porque Salomón siguió a Astarot, ídolos, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, abominación. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, fíjese, en la ciudad santa, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, para darles gusto, para que las tuviera contentas, les hizo sus altares a sus dioses, a todas sus reinas. Esto de reina muy entrecomillado. Y esas mujeres extranjeras quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses delante de Salomón, con la anuencia, con el respaldo de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido ya 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Llore con esto, mi hermano y hermana. Y dijo Jehová a Salomón, la sentencia: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. El reino de Israel, unido bajo Saúl, unido bajo David y unido en los principios de Salomón, se divide. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Y ya no se volvieron a reunir. Esto es algo muy doloroso. Esto es un caso de apostasía. Nadie puede decir, bueno, es que Salomón siempre fue un hipócrita, solo fingió que amaba a Dios. Yo no me atrevo a decir eso. La Biblia no lo dice. No tengo un respaldo, algo en qué basarme para decir eso. Hay que tener mucho cuidado. Era el ungido de Jehová. Era el ungido de Jehová. El Señor usó a siervos como Natán. Ahí estaban para ungir a Salomón. No era un hipócrita, era un apóstata. Empezó bien, pero terminó muy mal, trágicamente. Pienso que Salomón se perdió. A pesar de que escribió 3 libros, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, pienso que se perdió, porque en ningún momento la Biblia nos habla de restauración, como en el caso del impío Manasés. Vea, básese en la Biblia, no en sus emociones. En el Nuevo Testamento encontramos otro caso de apostasía. Un gran ayudante, consiervo de Pablo, llamado Demas. Este hombre, Demas, aparece en Colosenses 4. En los viajes misioneros de Pablo, ahí estaba Demas. En el versículo 14, manda saludos Pablo y dice, les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas estaba con Pablo sirviendo al Señor. No era un hipócrita, estaba sirviendo. Pablo nunca le detectó alguna actitud sospechosa, como que nada más está fingiendo, es un lobo disfrazado de oveja. No, estaba él ahí en la obra. En la carta a Filemón, que solo tiene un capítulo, nuestro hermano Pablo dice lo siguiente. El versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, al mismo nivel, mis cooperadores, mis ayudantes. Demas estaba en el ministerio evangelístico cristiano, con Pablo nada más, no un neófito, era Pablo el que estaba allí. Pero en este cenit de Demas lo vemos ahora en su nadir, en su desastre. Ahora lo vemos en la segunda a Timoteo,
y esto es muy doloroso, es como un epitafio. El capítulo 4, 2 Tesalonicenses 4, 9 y 10, así es escrito. Procura venir pronto a mí, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado. Eso ya era grave, pero esto es lo peor. Amando este siglo, amando este mundo, amando la forma de vivir. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, en su carta universal 4:4, dice, amados, no olviden que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se convierte en amigo del mundo, se convierte así en enemigo de Dios. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, Teofneustos está hablando él, está escribiendo, dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Otro caso de apostasía. Yo tengo que ser muy cuidadoso en esto. Miren, hermanos, como pastor, como anciano, la apostasía me duele mucho. No pensemos, bueno, pero allá los hipócritas, allá los apóstatas. No, Demas no era un hipócrita. Salomón no era un hipócrita. Otros que han haber apostatado no eran hipócritas. Pero tengo que ser muy cuidadoso en esto, porque nosotros los cristianos, hay una doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. No se trata de aceptar a Cristo. No se trata de aceptar a Cristo y vivir 1 año, 2 años, 2 décadas, 4 décadas, 6 décadas y al final dejarlo y volverse atrás, apostatar. No, la perseverancia de los santos expresa que el que acepta a Cristo debe mantenerse con Cristo hasta el final, hasta su muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia. No una temporada, repito, sino de por vida. En Mateo 24:13, su sagrado e inmortal sermón profético, nuestro Señor Jesucristo dijo así, aquel que persevere hasta el fin, hasta su muerte, ese será salvo. No el que tenga 30 años, 40, 50 o 60 años, sino hasta su muerte. Ese será salvo, entendiendo la perseverancia de los santos, no que se va a salvar el que persevere hasta el fin, no para ser salvo, sino porque es salvo, va a perseverar hasta el fin. El que no es salvo no va a perseverar hasta el fin, sino que cometerá apostasía. Usted no va a votar para ser mexicano, sino porque es mexicano. Nosotros los cristianos verdaderos, y nos incluimos por fe, humildemente, pero por fe, si el Señor nos sostiene, perseveraremos hasta el fin. No para ser salvos, sino porque somos salvos. En Apocalipsis 2, a la iglesia de Esmirna, el Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No sé fiel unos años, hasta la muerte. Ya sea la muerte nuestra o el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 2:10. En Ezequiel, mire otro pasaje. Estoy suficientemente fundado, sólidamente en la palabra de Dios. Ezequiel 18, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo inspira a Ezequiel para decir en el 20, así y así es escrito. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no sufrirá por el pecado del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero escuche el versículo 24, escúcheme con su corazón, concéntrese. Es mi esperanza que usted tenga su Biblia abierta, su lapicero, su hojita allí, anotando. El 24 del 18 de Ezequiel, así está escrito, escúcheme. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, pregunta el Señor, ¿vivirá? La respuesta es no.
Y él mismo contesta, todas las justicias, todos los años que estuvo en el camino, predicó, dio sermones conmovedores, poderosos, dio ofrendas, regaló el terreno, edificó el templo, los instrumentos musicales, todas las justicias que hizo, no vendrán a memoria por su rebelión con que prevaricó al final de sus días, claro, y por su pecado que cometió, por ello morirá. No es una carrera de 100 metros, es una carrera de maratón el cristianismo. No es el que llegue primero, es el que llegue. Y el que llega es aquel que verdaderamente perseveró hasta el final porque verdaderamente era hijo de Dios. Quizá en la iglesia ni lo tomen en cuenta, ni lo saluden, es muy pobre, no terminó en la primaria, no sabe ni hablar bien en público, pero es salvo. Y olvídese de aquellos que presumen de mucho conocimiento, mucha riqueza, vehículos y todo eso. Les cae bien a todos, pero no son salvos. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús de una manera muy clara. Mire, me sucede algo y esto es lo que me enternece a mí, lo que me compromete, lo que me conmueve. Eso es ortopatía. Hay muchos hermanos, pues, ¿cómo no voy a saber yo si tengo 44 años de caminar con el Señor? Hay muchos hermanos que yo conocí, quizás Dios me dio el privilegio de predicarles, aceptaron al Señor y anduvieron con nosotros, como Demas, predicaron, nos acompañaban, estaban en los cultos, ofrendaban, cantaban, alababan al Señor, conocían la palabra de Dios, vivían en santidad, pero, y eso es doloroso, hoy ya no están en la iglesia, están en el mundo. Están en el mundo. Y esto es muy doloroso. A veces yo veo hermanos cínicos. Lo digo con respeto, pero cara a cara. Veo hermanos cínicos que preguntan a uno, oye, el hermano, no, se fue al mundial. Ja, 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 ja. Esto es terrible, esto es terrible. No podemos bromear con esto. Y por cierto, al menos yo nunca voy a negarle el saludo a un hermano que está caído, que se alejó del Señor, que ya no persevera en las cosas del Señor. No practico lo que ciertas organizaciones practican de desfraternizar, ni los saludes. Está el grupito animado, pero lo ven llegar, denle la espalda, no le hablen, no se contaminen, es un leproso espiritual. Nunca voy a desfraternizar algo. Tengo varios hermanos de esos, los tengo aquí ahorita en este momento, no voy a decir sus nombres. Hasta hoy les digo, hermano, hermana, nunca los he desfraternizado. Lo que el pecador necesita es una mano amiga que lo levante, un hombro para que se apoye y pueda tener fuerza, recobrar y seguir adelante. El Señor no nos llamó a pisotearlos y a acabar de rematarlos, sino a levantarlos, como dice Gálatas 6, 1, 2 y 3, a restaurarlos, no a expulsarlos. Y hasta dice Pablo, considérate tú mismo, no lo andes juzgando. No sea que mañana tú también seas tentado y caigas así. Jesús dijo, no juzguen, para que no sean juzgados, porque con la vara que miden, con esa serán medidos. Y yo he conocido muchos, 44 años pues, que son rápidos para juzgar, criticar, azotar, desfraternizar y expulsar, rematar, pero que están viviendo peor, solo que tienen la ventaja, entre comillas, de que no se les ha descubierto, pero de que se les va a descubrir, se les va a descubrir. No hay nada oculto que no sea manifestado, dijo el Señor. Entonces olvídese de desfraternizar, usted no es nadie para eso. El apóstol Pablo, en casos extremos, que ya eran apóstatas, los entregaba a Satanás. Nosotros no tenemos la autoridad apostólica para entregar a nadie a Satanás. Y mientras no estemos 1,100,000% al seguro de que es un caso de apostasía, sigamos orando por ellos. Quizá en su última borrachera lo asesinen, pero en su agonía clame al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que el pecador clame, aunque sea en su agonía. El Señor nunca va a decir, ahora clamas a mí, pero bien que te olvidaste de mí, cuántas veces te llamé y no me hiciste caso. No, lo que el Señor quiere es restaurar, como decía él, como
un carbón arrebatado, como un tizón arrebatado del fuego. En el último versículo del Salmo 119, el más largo de la Biblia, así está escrito. Y yo puedo sentir las lágrimas de este escritor. Así está escrito. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Busca a tu siervo, Señor, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Clama la oveja. Busca. Y el Señor quiere usarte a ti, a ti, a ti y a mí para ir a buscarlos. Hay un hermano que está en el alcoholismo. Hay una cantina aquí infecta donde siempre está él. Y cuando lo veo y lo abrazo y le invito, se le salen las lágrimas. Y cuando cito algún texto, él los completa. No se ha olvidado de sus mandamientos. Pero no es nuestro enemigo. Está atrapado por Satanás. Véalo así, enfóquelo así, porque así es como el Señor quiere que tratemos al hermano que está caído. Ahora, cuando alguien verdaderamente está en apostasía, hay que distinguir. Una cosa es estar en apostasía y otra es estar en pecado. Solo que dígame, ¿quién no está en pecado? Lo más abominable que pudiera ser un asesinato, la sangre de Jesucristo lo perdona si se arrepiente. No, pero ¿quién puede decir yo no peco? Le está ofendiendo al Señor al llamarlo mentiroso. La primera de Juan, capítulo 1, dice eso. Todos somos pecadores. No hay justo ni en uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 y 23. Romanos 3, 26. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga o el castigo del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si usted no tiene la seguridad de que ese hermano es un apóstata, sino que está caído en pecado, como cualquiera puede estar caído, ore por él. No lo desfraternice, no lo remate, no le ponga el pie encima, no lo juzgue, ore por él. Sea instrumento de Dios para buscarlo, porque aquel que pueda rescatar a un pecador de su pecado, cubrirá multitud de pecados y librará un alma de muerte eterna. Mire lo importante que es. Me llegó no sé qué al celular, un dibujo que decía así, fíjese, pocas palabras y dos dibujitos. Cuando un hermano cae en pecado, ¿cuál es el miembro de tu cuerpo que usas primero, el que mueves primero? ¿Tu mano o tu lengua? Piense. No me gusta decir esta frase, se lo dejo de tarea. No, pero reflexione. Cuando un hermano, usted se entera que está caído, ¿lo critica, lo censura, se burla, lo humilla, lo remata o usa su mano para levantarlo? Que el Señor conceda esto segundo. Pero cuando hay un caso verdaderamente de apostasía, que usted se dé cuenta de que ese hermano ya renunció a las cosas de Dios, pero que no está atrapado en pecado nada más, sino que ahora es un combatiente contra el Señor y contra la Biblia y contra las cosas sagradas, un caso de apostasía. Mire, el apóstata ya no tiene remedio. No el que está caído en pecado, pues todos estamos caídos en pecado, ya no sirvo, mejor me voy. A mí me dijeron una vez en cierta iglesia, pues no hermano, si alguien está en pecado hay que sacarlo de la iglesia, pues vámonos todos, empezando por todos. No, un caso de apostasía. Escuche lo que el Señor dice en Hebreos 6, del 4 al 6, así es escrito: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál don celestial? La salvación. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ellos. Y también probaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Es imposible que si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para ellos mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Un apóstata que en verdad está en apostasía ya no tiene remedio, ya es imposible. Tendría que volver a ser crucificado Jesús nada más por ellos, cosa que jamás sucederá. En la segunda de Pedro, mire otro texto que es impactante. Cuando yo lo leí, primero
me dio asco y después me impactó mucho, hasta ahora todavía. En la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al final, así está escrito: ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, es decir, dejaron el mundo y vivieron en santidad al venir a Cristo, por conocer al Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se envuelven en esas contaminaciones, son vencidos, y su último estado le es hecho peor que su principio, peor. ¿Por qué mejor? Escucho, esto es lo que me impactó. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás. Eso significa apostasía, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, vivir en santidad. Pero les ha sucedido lo del verdadero proverbio: el perro se regresa a su vómito y la puerca a la vara, a revolcarse en el lodo. Seguramente, con todo respeto para el púlpito, pero es palabra de Dios, seguramente ha visto usted los perros que están enfermos del estómago y devuelven allí en el argate, en el patio, y se comen su vómito. ¡Qué asqueroso! No, pero esto es precioso comparado con la situación espiritual de aquel que, habiendo conocido las bondades, lo precioso, lo santo, lo hermoso, lo sublime del camino del Señor, se regrese atrás pisoteando la sangre de Jesús. Para ellos, los apóstatas, no hay esperanza. Nuestro Señor Jesucristo dijo dos frases entre las miles sagradas: nadie que poniendo la mano en el arado voltea atrás es digno del reino de los cielos. Y también dijo: acuérdense de la mujer de Lot. Jesús creía que la mujer de Lot existió. Jesús creía en la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre. Esto es Lucas 9:62 y 17:32. Regáleme unos minutos de su atención. Haga un esfuerzo sobrehumano, porque esto puede ser la causa de la salvación o de la condenación de usted. En Mateo 12 hay un pasaje, cuando yo lo leí, otro de los pasajes que me impactaron hace 43 años, cuando yo lo leí me estremeció, pero no he oído ningún predicador que lo aplique literalmente. Todo lo alegorizan, dicen, se refiere a Israel. Se lo voy a compartir y aplíquelo literalmente tal como está escrito, que diga lo que dice. En Mateo 12, versículo 43, habla Jesús y así está escrito: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, se refiere a un demonio, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Su lugar de reposo es el cuerpo de ese hombre que estaba endemoniado. ¿Y por qué salió? Porque ese hombre aceptó a Cristo, y el Espíritu Santo que mora en los cristianos no va a convivir con los demonios, lo echó fuera. Entonces dice: me regresaré a mi casa de donde salí, al cuerpo del endemoniado, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada, la haya desocupada, la haya vacía. ¿Por qué? Porque ese hombre renunció a Jesucristo, se entregó a la apostasía, y el Espíritu Santo lo dejó a la fuerza. No los va a salvar el Señor. Entonces fíjese lo que dice Jesús. Entonces va ese demonio y trae con él otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de ese hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación maligna. Mi hermano, tómelo así literal. Alguien acepta a Cristo, todos los demonios que tenéis son expulsados. Pero esos demonios ansían regresar, pero cada vez que regresan la casa está llena del Espíritu Santo. No pueden regresar, pero quieren regresar. Mas si este hombre comete apostasía, el Espíritu Santo lo deja, los demonios hayan todo adornado, bonito, limpio, pero vacío, y regresan 7 peores demonios para que la situación de este hombre sea peor.
Yo recuerdo que en secundaria había un amigo que, pues ya todos tomaban. Yo estaba en la nocturna, eran adultos. Todos tomaban, fumaban. Este era grosero y sus pecados sexuales y todo eso. Era violentillo también. Pero nada más. Después yo acepté a Cristo. Y un día me lo encuentro. Y aquel amigo, que era una vergüenza, porque tenía una cantina, fíjese, una cantina. Él era el explotador de las mujeres. Me dijo que había aceptado a Cristo y que había renunciado a todo ello. Yo no comprendía, pero como estaba empezando en el camino, le di gracias a Dios. Tiempo después, lo volví a encontrar y le dije, hermano, ¿cómo has estado? ¿Qué dice la iglesia? No, no me hables de eso, yo ya regresé, ya dejé todo eso. Le voy a decir algo así por la razón del tiempo. Este amigo que era borracho, que era adúltero, que era ladrón, que era violento, que era fumador, todo lo que usted me diga, ahora era homosexual. Pero antes no era homosexual. ¿Por qué? Porque su último estado es peor que el primero. Tengan en cuenta esto. Eso yo lo vi, yo lo viví. No lo leí en un libro, lo vi, lo viví, conozco a esa persona. Ahora, todo esto es el mal. Pero ¿cuál es el remedio? El Señor tiene el remedio. El apóstol Pablo, en su segunda carta, capítulo 2, dijo así: ese es el remedio divino. Si usted hace esto, mi hermano y hermana, su perseverancia hasta el fin está garantizada. Escuche con su corazón. Así está escrito a partir del 5. Segunda de Pedro 1:5. Ustedes también, poniendo toda diligencia, no sea descuidado, no sea negligente, sea diligente. Por esto mismo muestren en su fe virtud, y en la virtud ciencia, conocimiento bíblico, y en el conocimiento templanza, autodominio, y en la templanza paciencia, soporte sus penas, y en la paciencia temor de Dios, reverencia a Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, el amor fileo, amor fraternal, y en el amor fraternal amor, el amor ágape. Y escúchenme, porque si en ustedes hay estas cosas y abundan, no los dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Daremos fruto, hermano. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se les olvidó todo lo que el Señor hizo por ellos. Por eso, en Filipenses 2:12, nuestro hermano Pablo dice que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Mi hermano, mi hermana, ocúpese de su salvación. Haga de cuenta que es un tesoro muy grande, que lo es, y cada día púlalo con un paño limpio, ore al Señor, santifíquese. Eso dijo el Señor: el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, sea todavía más inmundo. Ocúpese de su salvación, no se pierda los cultos, lea mucho su Biblia, ore mucho, apárchese de los pecadores, acérquese al Señor. En la medida de sus posibilidades, apoye a los hermanos en necesidad, cumpla su deber financiero, económico con el Señor. No sea usted malagradecido. No le voy a llamar ladrón como Malaquías, pero no sea usted malagradecido ni olvidadizo, como dice aquí. Ahora, hay una llamada final. Ya está el problema, ya está la solución. Hay una llamada final con la cual voy a cerrar. En Hebreos 10, 35 al 39, el Espíritu Santo inspira a Pablo a decir así. Así está escrito, 35 al 39. No pierdan pues su confianza, que tiene gran remuneración de galardón, porque la paciencia les es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban las promesas. Porque aún un poquito, un ratito, hermano, un ratito, si viéramos qué cercana está nuestra redención, qué cercano está el rapto, un poquito, y el que ha de venir, Jesucristo, vendrá y no tardará.
Ahora el justo vivirá por fe, pero si se retira, si apostata, no agradará a mi alma, dice Dios, no agradará a mi alma. Pues ya te retiraste, pero de todas maneras te salvo. No agradará a mi alma. Y mira el compromiso de gozo, no es que sea jactancioso ni soberbio, de gozo de Pablo, la seguridad. Él se conocía, cada quien se conoce a sí mismo. Él dijo así en el 39, y así es escrito: pero nosotros no somos de esos que se retiran para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Un comentario. Aleluya por miles. El Señor está llamando. Ya es la llamada final. En Lucas 12:35 dice que el Señor habla de un siervo vigilante que está atento, porque a la hora que él no sabe va a venir el Señor y quiere que el Señor lo encuentre trabajando y sirviendo y siendo fiel y no se duerma ni ande con los borrachos y las rameras. Así dice el Señor en Lucas 12:35 al 40 y en Mateo 24:44 al 51. Así que mi hermano, si hubiera que resumir mi sermón en una sola frase, sería esta con la que el Señor Jesucristo exhorta, da aliento a la iglesia de Filadelfia, pero también a usted. En Apocalipsis 3:11, así está escrito: he aquí, yo, Jesucristo, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le dio el Señor? La salvación. Defiéndala, pelee con uñas y dientes por ella y no deje que el ladrón, que es Satanás, se la robe, porque el Señor viene y viene pronto y viene por usted. Así que hermano, vele, resista al diablo y de usted huirá y usted perseverará hasta el fin. Ha sido un privilegio servir al Señor, un placer servirle a usted, un gusto muy grande que me haya escuchado. Retenga esto, escúchalo, vuélvalo a escuchar, compártelo con personas que yo no conozco. No sea obstáculo, no sea un muro que se levanta para que no llegue el agua viva, limpia de la palabra de Dios. Sea como un acueducto que lleva el agua pura a esa gente que yo no conozco ni conoceré aquí, pero son sus vecinos o familiares. A la hora que menos piense, la puerta se va a cerrar. Cristo vendrá. Así que yo le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo, porque solo ahí morará bajo la sombra del Omnipotente. Le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar, y como siempre le suplico que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.